Operación Anthropoid, el asesinato de Reinhard Heydrich, el hombre con el corazón de hierro. En las calles de Praga, el 27 de mayo de 1942, el sol matinal iluminaba una ciudad que vivía bajo el peso del terror. Las aceras estaban llenas de personas que caminaban con la cabeza gacha, evitando las miradas de los soldados alemanes que patrullaban cada esquina. Los cafés que antes bullían con conversaciones animadas, ahora guardaban un silencio sepulcral. La vida misma parecía contenerse en un suspiro permanente, pero en una curva cerrada del distrito de Liebень, donde la avenida Kirchmayerova se encontraba con la calle Holešovička, 3 hombres esperaban con el corazón acelerado y las manos sudorosas. No eran soldados ordinarios, eran paracaidistas checoslovacos entrenados por los británicos, y ese día tenían una misión que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial. Para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, debemos retroceder en el tiempo y conocer al hombre al que estos 3 guerrilleros estaban dispuestos a asesinar a cualquier precio. Un hombre que acumulaba títulos de horror como otros coleccionan medallas: el carnicero de Praga, la bestia rubia, el hombre con el corazón de hierro. Su nombre era Reinhard Tristan Eugen Heydrich. Reinhard Heydrich nació el 7 de marzo de 1904 en la ciudad alemana de Halle an der Saale. Era hijo de Richard Bruno Heydrich, un compositor y cantante de ópera, y de Elisabeth Anna Maria Amalia, una mujer de profundas convicciones conservadoras. Desde su juventud, Reinhard mostró una inteligencia brillante y una ambición desmedida. Era alto, rubio, de facciones aristocráticas, la personificación del ideal ario que el nazismo glorificaría años más tarde. Pero detrás de esa apariencia pulcra y refinada se escondía algo oscuro, algo que ni siquiera su propia madre hubiera podido imaginar cuando lo acunaba en sus brazos. Heydrich poseía una frialdad emocional que rayaba en lo patológico. No conocía la compasión, no entendía el concepto de la misericordia. Para él, los seres humanos eran piezas en un tablero de ajedrez, elementos prescindibles en la construcción de un orden nuevo. En 1931, Reinhard Heydrich se unió a las filas del partido nazi. Tenía apenas 27 años, pero su talento para la organización y su absoluta falta de escrúpulos llamaron la atención de Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS. Himmler estaba buscando a alguien que pudiera convertir a las SS en una máquina eficiente de terror y control. En Heydrich encontró al hombre perfecto para el trabajo. Heydrich ascendió rápidamente en la jerarquía nazi. Primero dirigió el servicio de inteligencia de las SS, conocido como el SD o Sicherheitsdienst. Bajo su liderazgo, el SD se convirtió en los ojos y los oídos del régimen, una red de espías que penetraba cada rincón de Alemania y los territorios ocupados. Nada escapaba a su vigilancia. Una palabra indiscreta, un gesto de deslealtad, una mirada sospechosa, todo quedaba registrado en los archivos del SD. Pero la verdadera prueba del genio malévolo de Heydrich llegó con la organización de la Noche de los Cristales Rotos, en 1938. En esa noche de horror, las sinagogas ardieron. Los comercios judíos fueron saqueados, miles de personas fueron arrestadas y enviadas a los campos de concentración. Heydrich coordinó la operación con una precisión militar, asegurándose de que el caos pareciera espontáneo cuando en realidad era una acción planificada hasta el último detalle. Y luego vino su obra maestra del mal, La Solución Final. En enero de 1942, en una villa junto al lago Wannsee, en Berlín, Heydrich presidió una conferencia que sellaría el destino de millones de judíos europeos. Durante 90 minutos,
Con la frialdad de un burócrata discutiendo cifras de producción, Heydrich presentó el plan para el exterminio sistemático de todos los judíos bajo control alemán. No usó eufemismos, no disimuló sus intenciones, habló de deportaciones, de campos de exterminio, de cámaras de gas. Los hombres sentados alrededor de la mesa lo escucharon en silencio, anotando los detalles logísticos de un genocidio. Heydrich era, sin ninguna duda, uno de los hombres más peligrosos del Tercer Reich. El propio Adolf Hitler lo consideraba indispensable. Lo llamaba con admiración y quizás con un toque de miedo. El hombre con el corazón de hierro. Algunos historiadores especulan que, si Hitler hubiera muerto prematuramente, Heydrich hubiera sido el sucesor natural del Führer. Tenía la inteligencia, la ambición y la absoluta ausencia de escrúpulos necesarias para dirigir el imperio del mal que los nazis estaban construyendo. En septiembre de 1941, Heydrich recibió un nuevo nombramiento que consolidaría su poder. Fue designado Reichsprotektor adjunto de Bohemia y Moravia, es decir, el gobernador efectivo de las tierras checas ocupadas por los nazis. Su predecesor, Konstantin von Neurath, había sido considerado demasiado blando, demasiado tolerante con la resistencia checa que realizaba sabotajes y actos de desobediencia. Hitler necesitaba a alguien que rompiera el espíritu de los checos, que aumentara la producción industrial para alimentar la maquinaria de guerra alemana y que eliminara a la resistencia de una vez por todas. Heydrich era el hombre indicado para ese trabajo. El 29 de septiembre de 1941, Reinhard Heydrich llegó a Praga. No vino como un conquistador arrogante, sino como un administrador eficiente. Su primera medida fue declarar la ley marcial en todo el protectorado. Las ejecuciones comenzaron de inmediato. Intelectuales, líderes culturales, políticos, todos aquellos que representaban el alma de la nación checa fueron arrestados y fusilados. Entre ellos estaba Alois Eliáš, el primer ministro del gobierno títere checo, quien, a pesar de servir formalmente a los nazis, había estado apoyando en secreto a la resistencia. El 19 de junio de 1942, Eliáš fue ejecutado. Fue el único primer ministro en la historia europea ejecutado por los nazis por actividades de resistencia. En solo unas semanas, Heydrich ejecutó a 550 personas. Las calles de Praga se llenaron de un miedo palpable. La resistencia, que había sido activa y audaz, comenzó a replegarse. Los sabotajes disminuyeron. La producción industrial aumentó. Heydrich parecía haber logrado lo imposible, doblegar la voluntad de un pueblo orgulloso. Pero Heydrich no se limitó al terror. Conocía el valor de la manipulación psicológica. Implementó lo que llamó la política del palo y la zanahoria. Aumentó las raciones de comida para los trabajadores checos. Mejoró las condiciones laborales en algunas fábricas. Abrió comedores populares. Todo esto mientras mantenía una vigilancia férrea y una mano de hierro sobre cualquier signo de disidencia. La estrategia funcionó. Muchos checos, agotados por años de ocupación y aterrorizados por las ejecuciones masivas, comenzaron a resignarse. La resistencia parecía una causa perdida. La máquina nazi parecía imparable. Pero en Londres, en las oficinas del gobierno checoslovaco en el exilio, un grupo de hombres observaba lo que estaba sucediendo en Praga con creciente alarma. El presidente Edvard Beneš entendía que Heydrich no era simplemente otro burócrata nazi. Era una amenaza existencial para la identidad checa. Si se le permitía continuar, si lograba su objetivo de integrar completamente a Checoslovaquia en el Reich, entonces la nación checa desaparecería para siempre. Beneš tomó una decisión que cambiaría la historia.
una decisión desesperada, audaz y extraordinariamente peligrosa. Decidió que Reinhard Heydrich, el hombre con el corazón de hierro, el arquitecto de la solución final, el carnicero de Praga, debía morir. Y así nació la Operación Anthropoid, la Operación Antropoide, una misión que enfrentaría a un puñado de hombres valientes contra el terror encarnado. Capítulo 2. Los hombres del exilio. En las afueras de Londres, en una base secreta de entrenamiento militar, el invierno de 1941 llegaba con su habitual frialdad. La lluvia caía incesante sobre los campos de entrenamiento, convirtiendo el suelo en un lodazal que dificultaba cada ejercicio, cada maniobra, cada simulacro. Pero los hombres que se entrenaban allí no se quejaban del barro, ni del frío, ni del agotamiento. Tenían una misión que los consumía por completo, una misión que les daba sentido a cada gota de sudor, a cada músculo dolorido, a cada noche sin dormir. Entre esos hombres destacaban dos figuras que pronto se convertirían en leyendas de la resistencia europea. Sus nombres eran Józef Gabčík y Jan Kubiš, dos soldados que habían dejado atrás su patria, sus familias, sus vidas anteriores, para convertirse en instrumentos de una justicia desesperada. Józef Gabčík había nacido en Eslovaquia, en una familia humilde que conocía el valor del trabajo duro y la dignidad personal. Era un hombre de constitución atlética, con una mirada penetrante que transmitía determinación y una voluntad inquebrantable. Desde joven había servido en el ejército checoslovaco, y cuando los nazis ocuparon su país en marzo de 1939, Gabčík se negó a rendirse. Se unió a las fuerzas checoslovacas en el exilio y cruzó Europa en una odisea peligrosa que lo llevó primero a Polonia, luego a Francia y finalmente a Gran Bretaña. En Londres, Gabčík se había ganado la reputación de ser un soldado excepcional. No era el más conversador de los hombres, hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Era un hombre de acción, no de discursos. Sus superiores reconocían en él una cualidad rara, la capacidad de mantener la calma absoluta bajo presión extrema. En los ejercicios de combate, mientras otros soldados perdían los nervios ante situaciones imprevistas, Gabčík permanecía frío, calculador, eficiente. Jan Kubiš, por su parte, era checo de nacimiento, de la región de Moravia. A diferencia de Gabčík, Kubiš era más extrovertido, más dado a las bromas y a las conversaciones ligeras. Tenía un rostro amable, casi juvenil, con una sonrisa que podía iluminar incluso los días más oscuros del exilio. Pero detrás de esa apariencia jovial se escondía un soldado formidable, un hombre que había visto demasiado sufrimiento como para ser ingenuo acerca de lo que significaba la guerra. Kubiš también había escapado de Checoslovaquia después de la ocupación. Su viaje al exilio había sido igualmente peligroso, lleno de encuentros cercanos con patrullas alemanas y momentos en los que la muerte parecía inevitable. Pero había sobrevivido, movido por la misma convicción que impulsaba a Gabčík, la creencia de que rendirse ante los nazis era una traición no solo a su país, sino a su propia humanidad. Estos dos hombres se conocieron en Gran Bretaña, en los campamentos donde se agrupaban los soldados checoslovacos en el exilio. A pesar de sus diferencias de personalidad, desarrollaron una amistad profunda, basada en el respeto mutuo y en la conciencia de que compartían un destino común. Ambos sabían que la guerra los llevaría de regreso a su patria, aunque no sabían exactamente cómo ni cuándo. La respuesta llegó en el otoño de 1941, cuando fueron convocados a una reunión secreta con oficiales de alto rango del gobierno checoslovaco en el exilio y de la Dirección de Operaciones Especiales británica, conocida como la SOE.
La SOE era una organización clandestina creada por Winston Churchill con un objetivo simple pero radical: prender fuego a Europa, es decir, fomentar la resistencia y el sabotaje en todos los territorios ocupados por los nazis. En esa reunión, Gabčík y Kubiš escucharon una propuesta que les heló la sangre. Un general les explicó con voz grave y pausada la naturaleza de la misión. Reinhard Heydrich, el Reichsprotector de Bohemia y Moravia, uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, el arquitecto de la solución final, debía ser eliminado. La misión se llamaba Operación Anthropoid y su objetivo era simple en teoría pero casi imposible en la práctica: regresar a Checoslovaquia en secreto, localizar a Heydrich y asesinarlo. El general no endulzó la verdad. Les dijo con toda claridad que la misión era probablemente suicida. Las posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Si lograban matar a Heydrich, las represalias nazis serían brutales. Miles de checos inocentes pagarían el precio. Ellos mismos, si eran capturados, enfrentarían torturas inimaginables antes de ser ejecutados. No había garantías de éxito, no había promesas de gloria. Solo había el deber, el honor y la remota esperanza de que su sacrificio pudiera cambiar el curso de la guerra. Gabčík y Kubiš no vacilaron. Aceptaron la misión de inmediato. No pidieron tiempo para pensarlo, no negociaron condiciones. Simplemente dijeron que sí, con la misma naturalidad con la que un hombre acepta respirar. Para ellos, la elección era clara. Heydrich representaba todo lo que odiaban del nazismo: la crueldad, la opresión, la destrucción de todo lo humano y decente. Si había una oportunidad, por pequeña que fuera, de eliminar a ese monstruo, entonces valía la pena correr cualquier riesgo. El entrenamiento para la Operación Anthropoid comenzó de inmediato. La SOE británica puso a su disposición a los mejores instructores, expertos en sabotaje, combate cuerpo a cuerpo, manejo de explosivos, tácticas de guerrilla urbana y técnicas de supervivencia en territorio enemigo. Gabčík y Kubiš se unieron a un grupo más amplio de paracaidistas checoslovacos que serían lanzados sobre su patria en diferentes misiones. Entre los otros miembros del grupo estaban Adolf Opalka, un teniente primero que asumiría un papel de liderazgo en la operación; Józef Walczak, un subteniente que actuaría como vigía el día del atentado; y Karel Čurda, un sargento mayor cuyo nombre quedaría marcado para siempre en la historia, aunque no por las razones que él hubiera deseado. Durante semanas, los hombres entrenaron sin descanso. Practicaron saltos en paracaídas hasta que podían aterrizar en la oscuridad total sin lesionarse. Aprendieron a ensamblar y desensamblar armas con los ojos vendados. Estudiaron mapas de Praga hasta que podían recitar de memoria cada calle, cada callejón, cada puente, cada edificio importante. Memorizaron rutas de escape, puntos de encuentro secretos, códigos de comunicación. La SOE les proporcionó armas británicas de última generación. Gabčík recibiría un subfusil Sten, un arma compacta y letal diseñada para el combate cercano. Kubiš llevaría una granada antitanque número 73 modificada especialmente para la operación. Además, recibieron explosivos plásticos, detonadores, dinero falso, documentos de identidad falsificados y todo el equipamiento necesario para sobrevivir en la clandestinidad. Pero más allá del entrenamiento físico y técnico, lo que realmente preparaba a estos hombres para su misión era algo intangible: la certeza absoluta de que lo que estaban haciendo era correcto. En las noches, cuando el entrenamiento terminaba y se reunían alrededor de una estufa para calentarse, hablaban de sus familias, de sus pueblos, de la vida que habían dejado atrás. Hablaban de amigos que habían sido arrestados por los nazis,
de vecinos que habían desaparecido en la oscuridad de los campos de concentración, de una nación que gemía bajo la bota del opresor, y hablaban de Heydrich, de cómo había convertido a Praga en una ciudad del miedo, de cómo había ejecutado a los mejores hombres de Checoslovaquia, de cómo estaba preparando el exterminio de millones de judíos europeos. Cuanto más aprendían sobre Heydrich, más se fortalecía su resolución. No estaban simplemente siguiendo órdenes militares, estaban respondiendo a un llamado moral. Jan Kubiš escribió una carta a su familia que nunca envió, pero que guardó en su equipaje. En esa carta decía: «Si no regreso, quiero que sepan que morí haciendo lo que debía hacer. Morí luchando contra la oscuridad, contra la injusticia, contra el mal en su forma más pura. No lloren por mí. Celebren que tuve el privilegio de dar mi vida por algo que importa». Józef Gabčík, menos dado a las palabras, simplemente se concentró en la misión con una intensidad que rayaba en la obsesión. Estudiaba cada detalle, anticipaba cada problema potencial, visualizaba el atentado una y otra vez en su mente. Para él, el éxito de la misión no era una esperanza abstracta, era una exigencia personal. Fallar no era una opción. A finales de diciembre de 1941, el entrenamiento terminó. Los hombres estaban listos, el plan estaba trazado, solo faltaba la ejecución. En la noche del 28 de diciembre de 1941, un bombardero británico, Handley Page Halifax, despegó de una base secreta en Inglaterra. A bordo iban Józef Gabčík y Jan Kubiš, junto con otros paracaidistas destinados a diferentes misiones en Checoslovaquia. El avión volaba bajo para evitar los radares alemanes, navegando a través de una oscuridad total que parecía tragarse el mundo entero. Dentro del avión, en medio del ruido ensordecedor de los motores, los hombres permanecían en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Gabčík revisaba mentalmente el plan una vez más. Kubiš sostenía una pequeña fotografía de su familia, mirándola con una ternura que contrastaba con la violencia que estaba a punto de desencadenar. Cuando el bombardero llegó sobre el territorio de Bohemia, el piloto dio la señal. Uno por uno, los paracaidistas saltaron al vacío, desapareciendo en la noche invernal. Gabčík y Kubiš fueron lanzados cerca de la localidad de Nevízdy, a poca distancia de Praga. El salto fue caótico. Gabčík se estrelló contra un árbol al aterrizar, resultando herido en una pierna. Kubiš aterrizó en un campo abierto, ileso pero desorientado en la oscuridad. Durante varios minutos, los dos hombres se buscaron en la noche, llamándose en susurros, temiendo que cada ruido fuera una patrulla alemana. Finalmente se encontraron, exhaustos pero vivos. Enterraron sus paracaídas y se pusieron en marcha hacia Praga, moviéndose a través de bosques y campos nevados, evitando las carreteras principales donde los controles alemanes eran frecuentes. El regreso a su patria no fue el reencuentro triunfal que quizás habían imaginado en sus momentos más optimistas. Fue frío, solitario, peligroso. Checoslovaquia ya no era el país que habían dejado. Era una nación ocupada, vigilada, sometida. Cada paso que daban los acercaba no solo a su objetivo, sino también a un destino que ambos sospechaban cuál sería. Pero siguieron adelante, porque eso era lo que habían venido a hacer. Habían venido a matar a un monstruo. Y nada, ni el miedo, ni el frío, ni la certeza de una muerte probable, los detendría. Capítulo 3. En las sombras de Praga. Praga, en el invierno de 1942, era una ciudad dividida entre dos mundos. Por un lado estaba la Praga de las apariencias, la ciudad que los nazis querían que el mundo viera. Calles limpias, trenes que funcionaban con puntualidad germánica,
fábricas que producían armamento para el Reich, una población aparentemente dócil que cumplía con las órdenes sin protestar. Pero existía otra Praga, invisible a los ojos de los ocupantes, una ciudad de susurros y miradas furtivas, de reuniones secretas en sótanos oscuros, de mensajes codificados y actos de resistencia silenciosa. Era en esa Praga clandestina donde Józef Gabčík y Jan Kubiš debían encontrar refugio y apoyo para llevar a cabo su misión. Y no estaban solos en ese submundo de la resistencia. Había otros, hombres y mujeres que arriesgaban sus vidas cada día por el simple acto de mantener viva la esperanza. Después de su aterrizaje caótico en Nevízhdy, Gabčík y Kubiš se dirigieron hacia Praga siguiendo las rutas que habían memorizado durante su entrenamiento. El viaje fue agotador. La herida de Gabčík en la pierna le causaba un dolor constante, pero el hombre no se quejó ni una sola vez. Caminaron durante horas, evitando las carreteras principales, escondiéndose en graneros abandonados cuando escuchaban el ruido de vehículos alemanes acercándose. Su primer contacto en Praga era un hombre llamado Karel Čurda, que había sido lanzado en paracaídas junto con otros agentes checoslovacos en una misión anterior. Čurda debía conocer la ciudad, tener contactos con la resistencia local y poder proporcionarles refugio y orientación. Encontrarlo no fue fácil. Las direcciones que les habían dado en Londres eran deliberadamente vagas para proteger la seguridad de la operación. Tuvieron que hacer contacto a través de una cadena de intermediarios, cada uno verificando la identidad del siguiente con códigos secretos y preguntas cuyas respuestas solo conocían los iniciados. Finalmente, después de varios días de búsqueda tensa, Gabčík y Kubiš se encontraron con Čurda en un apartamento seguro en el centro de Praga. El encuentro fue tenso al principio. Cada hombre observaba al otro con la desconfianza propia de quienes viven en un mundo donde un solo error puede significar la muerte. Pero Čurda confirmó su identidad y les dio la bienvenida. Lo que Gabčík y Kubiš no sabían, lo que nadie podía saber en ese momento, era que Karel Čurda llevaría dentro de sí una debilidad que eventualmente traicionaría a todos, pero eso vendría después. Por ahora, Čurda era un camarada, un aliado en una guerra imposible. A través de Čurda y de otros contactos de la resistencia, Gabčík y Kubiš fueron introducidos en la red clandestina de Praga. Conocieron a Adolf Opalka, el teniente primero que se convertiría en el coordinador de varias operaciones de resistencia. Conocieron a Józef Balčík, el subteniente que tenía una habilidad extraordinaria para la vigilancia y el reconocimiento. Y conocieron a otros paracaidistas que habían sido lanzados sobre Checoslovaquia en diferentes misiones: Josef Bublik, Jan Hruby, Jaroslav Schwarz. Pero quizás los encuentros más importantes fueron con dos mujeres jóvenes que se convertirían en pilares fundamentales de la operación. Sus nombres eran Marie Kovarníková y Lenka Favková. Ambas eran checas, patriotas que habían decidido unirse a la resistencia a pesar de saber que, como mujeres, enfrentarían peligros aún mayores si eran capturadas por los nazis. Marie Kovarníková era una mujer de belleza discreta, con ojos inteligentes que parecían ver más allá de las palabras. Trabajaba como empleada en una oficina, una ocupación perfecta para su trabajo clandestino porque le permitía moverse por la ciudad sin despertar sospechas. Marie se ofreció a proporcionar refugio a los paracaidistas en el apartamento que compartía con su familia. Era un riesgo enorme. Si los nazis descubrían que estaba albergando a agentes enemigos, no solo ella sería ejecutada, sino también toda su familia. Lenka Favková era más joven, apenas en sus 20 años, con un espíritu rebelde que no había sido quebrado por la ocupación. Lenka trabajaba como secretaria,
pero dedicaba cada momento libre a apoyar la resistencia. Transportaba mensajes, conseguía documentos falsos, actuaba como correo entre diferentes células de resistencia. Era valiente hasta la temeridad, y esa valentía inspiraría a los hombres que conoció. Entre Jan Kubiš y Marie Kovarníková surgió algo más que una relación de camaradería. En medio del horror y del peligro constante, en medio de una ciudad ocupada y de una misión que probablemente terminaría en muerte, estos dos jóvenes encontraron un momento de humanidad. Se enamoraron. Era un amor nacido en las circunstancias más improbables, un amor que sabían que probablemente no tendría futuro, pero que les daba una razón adicional para luchar, para creer que había algo por lo que valía la pena vivir. Durante las semanas siguientes, Gabčík y Kubiš vivieron en la clandestinidad, moviéndose de un escondite a otro, nunca permaneciendo más de unos días en el mismo lugar. La vida en la resistencia era una existencia de tensión constante. Cada golpe en la puerta podía ser la Gestapo. Cada desconocido en la calle podía ser un informante. Cada conversación tenía que ser medida, cada movimiento calculado. Pero también había momentos de una humanidad conmovedora. Las familias checas que los albergaban compartían con ellos su escasa comida, sabiendo que estaban alimentando a hombres que luchaban por la libertad de su nación. Ancianas que habían vivido toda su vida en Praga les contaban historias de la ciudad antes de la ocupación, manteniendo viva la memoria de lo que había sido y de lo que podía volver a ser. Niños pequeños los miraban con ojos llenos de admiración, sin entender completamente qué hacían esos hombres, pero sintiendo instintivamente que representaban algo importante. Mientras tanto, Gabčík y Kubiš comenzaron la meticulosa tarea de planificar el asesinato de Reinhard Heydrich. No era una misión que pudiera ejecutarse con improvisación. Heydrich era uno de los hombres más protegidos de Europa. Vivía en el castillo de Praga, una fortaleza medieval que era virtualmente inexpugnable. Cuando se desplazaba por la ciudad, lo hacía en un Mercedes-Benz blindado, acompañado por guardaespaldas de las SS. Los paracaidistas comenzaron a vigilar los movimientos de Heydrich, estudiando sus rutinas, buscando un punto débil en su seguridad. Descubrieron que Heydrich tenía una costumbre que parecía increíblemente arrogante. Viajaba en un coche descapotable, sin escolta armada visible, como si quisiera demostrar su desprecio por la resistencia checa. Para Heydrich, los checos eran inferiores, incapaces de representar una amenaza real. Esa arrogancia sería su perdición. Después de semanas de vigilancia, los paracaidistas identificaron el punto perfecto para el atentado. En la ruta que Heydrich tomaba cada mañana desde el castillo de Praga hasta su oficina en el Palacio Wallenstein, había una curva muy cerrada en el distrito de Libeň, en la intersección de las avenidas Kirchmayerova y B. Holešović-Kach. En esa curva, el chofer de Heydrich tendría que reducir la velocidad considerablemente para negociar el giro. Durante esos segundos cruciales, el coche sería vulnerable. El plan se fue refinando con el tiempo. Józef Walčík se posicionaría a unos 100 metros de la curva, actuando como vigía. Llevaría un pequeño espejo con el que haría señales cuando viera acercarse el Mercedes de Heydrich. Gabčík se situaría en la curva misma, con su subfusil Sten listo para disparar. El plan era simple. Cuando el coche redujera la velocidad, Gabčík abriría fuego, matando a Heydrich en una ráfaga de balas. Kubiš estaría ligeramente más atrás, con la granada antitanque número 73 como respaldo en caso de que las cosas no salieran según lo planeado. Pero había un problema que los atormentaba a todos. El gobierno checoslovaco en el exilio, a través de mensajes codificados transmitidos por radio desde Londres,
había comenzado a expresar dudas sobre la operación. Algunos miembros del gobierno temían las represalias que los nazis desatarían si Heydrich era asesinado. Ya habían recibido informes de las brutales ejecuciones que Heydrich había ordenado durante sus primeros meses en Praga. Si el carnicero de Praga moría, ¿cuántos checos inocentes pagarían el precio? Era una pregunta terrible, una ecuación moral imposible. ¿Valía la pena matar a un hombre, por muy monstruoso que fuera, si eso significaba condenar a cientos o miles de inocentes? Los paracaidistas en Praga debatieron esta cuestión en reuniones secretas que se extendían hasta altas horas de la noche. Algunos argumentaban que debían cancelar la operación, buscar otras formas de resistencia que no provocaran represalias tan severas. Otros insistían en que Heydrich era un mal demasiado grande para dejarlo vivir, que su muerte tendría un valor simbólico que trascendería el costo inmediato. Gabčík y Kubíš escuchaban estos debates con expresiones sombrías. Entendían ambos lados del argumento. No eran fanáticos ciegos ni asesinos sin conciencia. Eran hombres que habían pensado profundamente sobre lo que estaban haciendo, pero al final su conclusión era siempre la misma. Heydrich estaba preparando el exterminio de millones de judíos. Heydrich estaba destruyendo el alma de la nación checa. Si había una oportunidad de detenerlo, entonces esa oportunidad debía tomarse, sin importar el costo. Finalmente, después de semanas de incertidumbre, llegó un mensaje desde Londres. El presidente Edvard Beneš había tomado una decisión. La operación Anthropoid debía continuar. Heydrich debía morir. El futuro de Checoslovaquia, la credibilidad de la resistencia, la necesidad de demostrar al mundo que los checos no se habían rendido, todo esto dependía del éxito de la misión. Con esa orden final, los últimos titubeos desaparecieron. Los paracaidistas se dedicaron completamente a los preparativos finales. Ensayaron el atentado múltiples veces en diferentes lugares seguros, cronometrando cada movimiento, anticipando cada contingencia. Gabčík practicó con su subfusil Sten, hasta que podía desmontarlo y montarlo con los ojos cerrados. Kubíš ensayó el lanzamiento de la granada una y otra vez, calculando el ángulo perfecto, el momento exacto, y luego llegó la información que habían estado esperando. A través de la red de espionaje de la resistencia, se enteraron de que Heydrich tenía planeado viajar a Berlín el 27 de mayo de 1942 para reunirse con Adolf Hitler. Había rumores de que Hitler estaba considerando transferir a Heydrich a Francia, donde la resistencia francesa estaba ganando terreno y se necesitaba una mano dura. El 27 de mayo sería el día del atentado. Era ahora o nunca. Si dejaban que Heydrich viajara a Berlín, si le daban tiempo de ser trasladado a Francia, entonces la oportunidad se perdería para siempre. La noche del 26 de mayo, Jan Kubíš escribió una última carta a Marie Kovarníková. En esa carta le decía cuánto la amaba, cuánto lamentaba que no pudieran tener un futuro juntos, cuánto admiraba su valentía. Le pedía que, si él moría, no lo llorara demasiado, que siguiera viviendo, que mantuviera viva la llama de la resistencia. Joseph Gabčík pasó esa última noche en silencio, limpiando meticulosamente su subfusil Sten, verificando el mecanismo una y otra vez. No necesitaba palabras para expresar lo que sentía. Su resolución estaba escrita en cada gesto, en cada mirada, en la quietud absoluta con la que se preparaba para lo que vendría. En algún lugar de Praga, en el Palacio Wallenstein, Reinhard Heydrich asistía con su esposa Lina a un homenaje musical dedicado a su padre, el compositor Bruno Heydrich. Era una velada elegante, llena de música y cultura, un momento de refinamiento en medio de la barbarie que Heydrich mismo había desatado.
Al final de la noche, cuando Heydrich y su esposa salían del palacio, un fotógrafo capturó una imagen que sería la última fotografía de Heydrich con vida. En ella, el carnicero de Praga sonreía, confiado, arrogante, completamente inconsciente de que le quedaban menos de 24 horas de vida. La mañana del 27 de mayo amaneció clara y soleada. Era un día hermoso en Praga, con ese tipo de luz primaveral que hace que la ciudad parezca sacada de un cuento de hadas. Pero para 3 hombres apostados en una curva del distrito de Lieben, la belleza del día era irrelevante. Solo existía la misión, el momento que se acercaba, el acto que cambiaría la historia. Gabčík, Kubiš y Valčík tomaron sus posiciones y esperaron. Capítulo 4. El día del destino. La mañana del 27 de mayo de 1942 comenzó como cualquier otra mañana en la Praga ocupada. Los tranvías recorrían las calles con su traqueteo metálico habitual. Los trabajadores caminaban hacia las fábricas con la cabeza gacha y el paso apurado. Los soldados alemanes patrullaban las esquinas con esa mezcla de aburrimiento y vigilancia que caracteriza a las fuerzas de ocupación. El sol brillaba sobre el río Moldava, iluminando los puentes históricos y las agujas góticas de las iglesias. Era un día hermoso, y esa belleza parecía casi una burla para una ciudad que vivía bajo el yugo del terror. Pero en una curva cerrada del distrito de Lieben, 3 hombres esperaban con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Józef Gabčík, Jan Kubiš y Józef Valčík habían llegado a sus posiciones mucho antes del amanecer, moviéndose por las calles vacías como sombras, evitando las patrullas nocturnas alemanas. Ahora, a media mañana, llevaban horas esperando, y cada minuto que pasaba aumentaba la tensión hasta niveles casi insoportables. Józef Valčík se había posicionado aproximadamente a 100 metros de la curva, en un punto desde el cual podía ver claramente la avenida por donde vendría el Mercedes de Heydrich. Llevaba en el bolsillo un pequeño espejo con el que haría señales cuando divisara el vehículo. Valčík intentaba parecer un transeúnte ordinario, un hombre esperando el tranvía quizás, o simplemente disfrutando del sol matinal. Pero por dentro, sus nervios estaban tensos como cuerdas de violín. Sabía que el éxito de toda la operación dependía en gran medida de él. Si no hacía la señal a tiempo, si se distraía aunque fuera por un segundo, el atentado podría fracasar. Más adelante, en la curva misma donde la avenida Kirchmayerova giraba bruscamente, Józef Gabčík esperaba con su subfusil Sten escondido bajo el abrigo. La posición que había elegido era perfecta desde el punto de vista táctico. Estaba justo en el punto donde el chofer de Heydrich tendría que reducir la velocidad al mínimo para negociar la curva cerrada. Desde allí, Gabčík tendría unos segundos preciosos en los que el Mercedes estaría prácticamente detenido, vulnerable, una diana perfecta. Gabčík repasaba mentalmente el plan una y otra vez. Cuando viera la señal de Valčík, sacaría el subfusil de debajo del abrigo, apuntaría al asiento trasero del Mercedes donde Heydrich siempre viajaba y dispararía una ráfaga continua. A esa distancia, con el coche casi detenido, era imposible fallar. La ráfaga de balas atravesaría el cuerpo de Heydrich, matándolo instantáneamente. Luego, en medio del caos y la confusión, Gabčík correría hacia una bicicleta que habían preparado cerca y escaparía por las calles laterales que habían memorizado durante semanas de reconocimiento. Jan Kubiš estaba posicionado unos metros más atrás, también con el arma escondida bajo el abrigo. Su rol era de respaldo. Si algo salía mal con el subfusil de Gabčík, si el arma se atascaba o si Gabčík fallaba el disparo por alguna razón, entonces Kubiš lanzaría la granada antitanque número 73 que llevaba consigo. La granada era un arma brutal,
diseñada para destruir vehículos blindados. Si explotaba cerca del Mercedes, las esquirlas destrozarían el coche y todo lo que estuviera dentro de él. Pero Kubish esperaba no tener que usar la granada. El plan preferido era el de Gabčík: rápido, limpio, preciso. La granada era un último recurso, una opción desesperada si todo lo demás fallaba. Los minutos pasaban con una lentitud torturante. Las 10 de la mañana llegaron y pasaron. La información de la resistencia indicaba que Heydrich salía del castillo de Praga hacia su oficina alrededor de las 10:30. Pero cada persona que conocía los hábitos de Heydrich también sabía que el hombre era impredecible. Algunos días salía temprano, otros días se retrasaba. No había forma de saber con certeza exacta cuándo pasaría por esa curva. Mientras esperaban, los 3 paracaidistas tuvieron que mantener la compostura frente a los transeúntes que pasaban. Una mujer con una cesta de compras caminó junto a Gabčík, saludándolo con un buenos días cortés. Gabčík respondió con una inclinación de cabeza, sudando bajo el abrigo, sintiendo el peso del subfusil Sten contra su cuerpo. Un grupo de niños corrió por la acera, riendo y jugando, completamente ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. Kubish los observó pasar con una expresión triste. Esos niños vivirían en una Checoslovaquia libre algún día, se prometió a sí mismo. Eso era por lo que estaban luchando, y entonces, a las 10:35 de la mañana, Josef Walčík vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. A lo lejos, acercándose por la avenida, venía un Mercedes-Benz descapotable de color verde oscuro. Incluso desde esa distancia, Walčík podía ver la figura del conductor y, en el asiento trasero, a un hombre con uniforme de las SS. El sol reflejaba en las insignias del uniforme, creando destellos de luz. Era él, era Heydrich. Walčík sacó el espejo del bolsillo con manos temblorosas. Lo levantó, captó un rayo de sol y lo dirigió hacia donde estaba Gabčík. Una vez, 2 veces, 3 veces. La señal era clara e inconfundible. El objetivo se acercaba. Gabčík vio los destellos del espejo y sintió cómo la adrenalina explotaba en sus venas. Metió la mano bajo el abrigo, sintiendo la frialdad del metal del subfusil Sten. Respiró profundamente, obligándose a mantener la calma. Todo su entrenamiento, todos los meses de preparación, todos los sacrificios, todo culminaba en este momento. El Mercedes se acercaba. Gabčík podía escuchar ahora el sonido del motor, un ronroneo suave y potente. El coche era hermoso, un vehículo de lujo que contrastaba brutalmente con la pobreza que los nazis habían impuesto sobre Checoslovaquia. En el asiento trasero, Reinhard Heydrich iba sentado con la espalda recta, mirando hacia adelante con esa expresión de arrogancia que tantos testigos describirían más tarde. No llevaba casco. No parecía preocupado en lo más mínimo. Era como si estuviera paseando por un parque, no atravesando una ciudad ocupada, llena de personas que lo odiaban. El Mercedes llegó a la curva. El chofer, tal como Gabčík había calculado, redujo la velocidad considerablemente. El coche prácticamente se detuvo mientras negociaba el giro cerrado. Era el momento perfecto. El objetivo estaba a menos de 5 metros de distancia. Gabčík podía ver el rostro de Heydrich con claridad absoluta, los rasgos afilados, la mandíbula prominente, los ojos claros que miraban hacia adelante sin ver la muerte que se cernía sobre él. Gabčík sacó el subfusil Sten de debajo del abrigo con un movimiento rápido y fluido, levantó el arma, apuntó directamente al pecho de Heydrich y apretó el gatillo. No pasó nada. El subfusil Sten no disparó. El mecanismo se había atascado. Durante una fracción de segundo que pareció extenderse por una eternidad,
Gabčík miró el arma con incredulidad absoluta. Esto no podía estar pasando. Había revisado el arma cientos de veces. Había practicado con ella hasta que cada parte del mecanismo era tan familiar como su propia mano. Y ahora, en el momento crucial, en el momento en que todo dependía de que el arma funcionara, se había atascado. Gabčík apretó el gatillo una y otra vez, desesperado. Nada. El subfusil Sten era un arma confiable en circunstancias normales, pero tenía un defecto conocido. El mecanismo podía atascarse si la munición o el arma estaban ligeramente húmedas, y Praga había tenido lluvias en los días anteriores. Quizás el arma había absorbido humedad, quizás un grano de arena se había alojado en el mecanismo. Fuera cual fuera la razón, el resultado era el mismo. El arma no funcionaba. En el Mercedes, el chófer había visto a Gabčík sacar el subfusil y ahora pisaba el acelerador, intentando acelerar y salir de la zona de peligro. Pero el coche estaba en medio de la curva, y acelerar demasiado rápido en esa posición podía hacer que el vehículo se estrellara. Heydrich, por su parte, había visto a Gabčík y estaba gritando órdenes al chófer, sacando su propia pistola del cinturón. Todo estaba saliendo terriblemente mal. El factor sorpresa se había perdido, el objetivo estaba alerta, y el arma principal no funcionaba. Fue en ese momento cuando Jan Kubiš tomó la decisión que cambiaría todo. Vio el subfusil atascado de Gabčík, vio el Mercedes comenzando a acelerar, y supo que si no actuaba inmediatamente, Heydrich escaparía y la misión habría fracasado. Kubiš sacó la granada antitanque número 73 de debajo del abrigo. Era un arma pesada, modificada especialmente para esta operación. Tenía que lanzarla con precisión perfecta. Si la granada caía demasiado lejos del coche, la explosión no sería letal. Si la lanzaba demasiado cerca de sí mismo, la onda expansiva podría matarlo a él también. No había tiempo para cálculos complejos, solo había instinto, entrenamiento y la voluntad desesperada de completar la misión. Kubiš corrió unos pasos hacia el Mercedes, se acercó lo más que pudo y lanzó la granada con todas sus fuerzas. La granada voló por el aire en una parábola casi hermosa. Kubiš vio cómo rotaba en el aire, reflejando la luz del sol. Pareció moverse en cámara lenta, aunque todo estaba sucediendo en fracciones de segundo. La granada golpeó el costado del Mercedes, justo debajo de la puerta trasera, y explotó con un estruendo ensordecedor. La explosión fue brutal. Una bola de fuego naranja y negra envolvió el lado derecho del coche. Las esquirlas de metal salieron disparadas en todas direcciones como una lluvia de muerte. Las ventanas del Mercedes estallaron en 1000 fragmentos de cristal. El metal del coche se retorció y se agrietó. La onda expansiva sacudió los edificios cercanos, rompiendo ventanas y derribando a las personas que caminaban por la acera. Jan Kubiš fue lanzado hacia atrás por la fuerza de la explosión. Cayó al suelo con fuerza, aturdido, sangrando por varias heridas causadas por las esquirlas de la propia granada. Por un momento no pudo oír nada, excepto un zumbido agudo en sus oídos. No podía ver nada excepto humo y polvo. No sabía si estaba vivo o muerto, si la misión había tenido éxito o había fracasado. Gabčík también había sido derribado por la onda expansiva. Se levantó tambaleándose, todavía sosteniendo el inútil subfusil Sten, mirando a través del humo hacia donde había estado el Mercedes. Por un momento horrible pensó que Heydrich había muerto en la explosión, pero que ellos también morirían allí, rodeados por soldados alemanes que seguramente ya estarían corriendo hacia el lugar. Pero entonces el humo comenzó a disiparse y Gabčík vio algo que le heló la sangre. El Mercedes estaba severamente dañado, con el costado derecho destrozado y los neumáticos desinflados.
pero el coche no había sido completamente destruido. Y más importante aún, vio una figura salir del asiento trasero. Era Reinhard Heydrich. Estaba de pie, tambaleándose ligeramente, con el uniforme rasgado y manchado de sangre. Tenía heridas visibles en la cara y en las manos, pero estaba vivo. Estaba de pie y estaba sacando su pistola. Heydrich, aturdido pero funcionando en piloto automático militar, comenzó a disparar hacia donde había visto a Gabčík. Las balas silbaban por el aire. Una pasó tan cerca de la cabeza de Gabčík que el paracaidista pudo sentir el desplazamiento del aire. Gabčík se tiró al suelo, rodó detrás de un poste de tranvía y luego se levantó y corrió. Corría sin rumbo fijo al principio, solo alejándose del peligro inmediato, con las balas de Heydrich persiguiéndolo. Pero mientras corría, su entrenamiento se activó. Recordó las rutas de escape que había memorizado. Recordó dónde habían escondido las bicicletas. Giró en una esquina, luego en otra, perdiéndose en el laberinto de calles de Praga. El chofer de Heydrich había salido del coche y también estaba disparando, persiguiendo a Gabčík por la calle. Pero Gabčík era más rápido, más joven, más desesperado. Corrió como nunca había corrido en su vida, sintiendo que los pulmones le ardían, que las piernas le temblaban, pero sin detenerse ni por un segundo. Mientras tanto, Jan Kubiš se había levantado del suelo donde la explosión lo había lanzado. Estaba herido, sangrando, pero todavía podía moverse. Vio a Heydrich de pie junto al Mercedes, vio al chofer persiguiendo a Gabčík y tomó la decisión de huir en la dirección opuesta. Encontró una bicicleta que habían escondido cerca, se montó en ella a pesar del dolor de sus heridas y comenzó a pedalear furiosamente. Una mujer que había presenciado la explosión, aturdida por lo que acababa de ver, intentó detener a Kubiš gritando, pero Kubiš la ignoró y siguió pedaleando. Giró por varias calles, mezclándose con el tráfico matinal de Praga, convirtiéndose en uno más entre los cientos de ciclistas que recorrían la ciudad. Josef Walčík, desde su posición a 100 metros de distancia, había visto toda la escena desarrollarse. Cuando la granada explotó, supo que su papel como vigía había terminado y que ahora tenía que escapar también. Se alejó caminando con paso rápido pero no corriendo para no llamar la atención. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría, pero mantuvo la calma exterior. Un soldado alemán pasó corriendo junto a él, dirigiéndose hacia el lugar de la explosión, y Walčík tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no romper a correr también. De vuelta en la curva donde había ocurrido el atentado, Reinhard Heydrich finalmente se detuvo. Había perseguido a Gabčík por unos metros, disparando salvajemente, pero de repente sintió que las piernas le fallaban. Se detuvo, miró hacia abajo y vio que su uniforme estaba empapado de sangre, más sangre de la que había pensado inicialmente. El chofer de Heydrich regresó corriendo sin haber alcanzado a Gabčík. Encontró a su jefe apoyado contra un muro, pálido, respirando con dificultad. Heydrich le ordenó que llamara una ambulancia, pero su voz ya no tenía la fuerza habitual. Había algo débil en ella, algo que el chofer nunca había escuchado antes en el hombre que todos consideraban invencible. Una mujer checa que pasaba por allí se acercó, ofreciendo ayuda. El chofer, frenético, aceptó. Entre los dos ayudaron a Heydrich a sentarse en la acera. El carnicero de Praga, el hombre con el corazón de hierro, el arquitecto de la solución final, estaba sentado en una acera de Praga, sangrando, esperando una ambulancia. Los transeúntes checos que se habían reunido alrededor miraban la escena con una mezcla de emociones complejas. Algunos sentían horror por la violencia que acababan de presenciar. Otros
sentían una satisfacción oscura al ver a su opresor herido y vulnerable. Otros simplemente querían alejarse antes de que llegaran más soldados alemanes y comenzaran a arrestar a testigos. Mientras tanto, en diferentes partes de Praga, Gabčík, Kubiš y Valčík corrían por sus vidas, sin saber si Heydrich estaba muerto o vivo, si la misión había tenido éxito o había fracasado. Solo sabían una cosa con certeza: no había vuelta atrás. Habían cruzado el punto de no retorno. Fuera cual fuera el resultado, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Y en el hospital Bulovka, a donde sería llevado Heydrich en los minutos siguientes, los médicos alemanes se prepararían para la lucha de sus vidas, salvar al hombre más odiado de Checoslovaquia, el hombre que acababa de recibir heridas que, aunque no lo sabían todavía, resultarían ser mortales. El atentado había sucedido, la granada había explotado, las esquirlas habían penetrado en el cuerpo de Heydrich. Ahora comenzaba la carrera contra el tiempo, tanto para los médicos que intentarían salvar a Heydrich, como para los paracaidistas que intentarían escapar de la ira que sabían vendría sobre Praga como una tormenta de fuego. Capítulo 5. La agonía del monstruo y la furia del infierno. La ambulancia que transportaba a Reinhard Heydrich al hospital Bulovka atravesaba las calles de Praga con las sirenas aullando como una bestia herida. Dentro del vehículo, el hombre que había aterrorizado a millones yacía en una camilla, consciente pero en shock, sintiendo cómo la vida se le escapaba a través de las múltiples heridas que cubrían su cuerpo. Las esquirlas de la granada habían penetrado en su espalda, en su costado, en sus brazos. Algunas eran apenas arañazos superficiales. Otras habían perforado profundamente en los tejidos blandos, llevando consigo fragmentos de tela del uniforme, de tapicería del coche, de metal oxidado. Eran heridas sucias, contaminadas, el tipo de heridas que en 1942, antes de los antibióticos modernos, podían ser sentencias de muerte. Cuando llegaron al hospital Bulovka, los médicos checos de guardia se enfrentaron a una situación extraordinaria y aterradora. El hombre más poderoso de Bohemia y Moravia, el gobernador nazi que había ejecutado a cientos de sus compatriotas, estaba bajo su cuidado. Si lo salvaban, prolongarían el reinado de terror de un monstruo. Si lo dejaban morir, serían ejecutados junto con sus familias. No había opción correcta, solo diferentes grados de horror. Pero Heydrich, incluso en su estado debilitado, tomó una decisión que sellaría su propio destino. Con voz débil pero llena de la arrogancia que lo había caracterizado toda su vida, ordenó que solo médicos alemanes de su absoluta confianza lo trataran. No quería que manos checas tocaran su cuerpo. No confiaba en los médicos del país que había oprimido. Exigió que trajeran especialistas desde Berlín. Esa decisión fue fatal. Los médicos alemanes que llegaron eran competentes, pero perdieron horas preciosas viajando desde Alemania. Mientras tanto, las heridas de Heydrich se infectaban. Las esquirlas de metal contaminadas comenzaban su trabajo silencioso de envenenamiento. Las bacterias se multiplicaban en los tejidos dañados, extendiéndose a través del torrente sanguíneo. Cuando finalmente llegaron los médicos alemanes, operaron a Heydrich durante horas, extrajeron esquirlas de metal de su cuerpo, cosieron las heridas más graves, administraron los tratamientos disponibles en esa época. Después de la cirugía, los médicos declararon que la operación había sido un éxito. Heydrich estaba débil, habría un largo periodo de recuperación, pero sobreviviría. Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS y superior directo de Heydrich, viajó personalmente a Praga para visitar a su subordinado en el hospital. La visita fue tensa. Himmler llevó consigo a su médico personal, un hombre llamado Karl Gebhardt, especialista en medicina deportiva
que no tenía experiencia real en el tratamiento de heridas de guerra infectadas. Gebhardt examinó a Heydrich y confirmó el diagnóstico optimista de los otros médicos. El paciente se recuperaría, pero la recuperación nunca llegó. En los días siguientes, la condición de Heydrich comenzó a deteriorarse de manera alarmante. La fiebre subía y bajaba en oleadas, el dolor se intensificaba. Las heridas, a pesar de estar cosidas, mostraban signos de infección severa. Heydrich, el hombre que nunca había mostrado debilidad, comenzaba a gemir de dolor durante las noches. Lo que estaba sucediendo dentro del cuerpo de Heydrich era un proceso biológico implacable. Las bacterias que habían entrado en su cuerpo a través de las esquirlas contaminadas se habían multiplicado exponencialmente. Habían formado colonias en los tejidos dañados. Desde allí habían invadido el torrente sanguíneo, causando lo que los médicos llaman septicemia o envenenamiento de la sangre. El sistema inmunológico de Heydrich, ya debilitado por el trauma de las heridas, no podía combatir la infección masiva. En la mañana del 4 de junio de 1942, 8 días después del atentado, Reinhard Heydrich cayó en un coma profundo. Los médicos trabajaron frenéticamente, aplicando todos los tratamientos disponibles en esa época, pero era demasiado tarde. La infección había alcanzado niveles críticos. Los órganos vitales comenzaban a fallar. A las 4:30 de la madrugada del 4 de junio, Reinhard Tristan Eugen Heydrich, de 38 años de edad, murió en el Hospital Bulovka de Praga. La causa oficial de la muerte fue septicemia, envenenamiento de la sangre causado por las heridas infectadas del atentado. Uno de los oficiales de policía alemanes que investigó el caso, un hombre llamado Bernhard Wenner, observó el rostro de Heydrich después de la muerte y lo describió en términos que resultan escalofriantes. Dijo que la expresión facial de Heydrich revelaba la misteriosa espiritualidad y la belleza completamente pervertida, como un cardenal del Renacimiento. Era una descripción que capturaba perfectamente la naturaleza de Heydrich, un hombre de inteligencia y refinamiento extraordinarios, pero cuya alma estaba corrompida hasta la médula. La noticia de la muerte de Heydrich se extendió por Praga como un reguero de pólvora. En los hogares checos, las personas escuchaban las noticias con emociones encontradas. Algunos sentían una alegría secreta, casi prohibida, al saber que el carnicero de Praga había muerto. Otros sentían terror puro, porque sabían con absoluta certeza que los nazis desatarían una venganza terrible sobre el pueblo checo, y tenían razón al temer. Cuando Adolf Hitler recibió la noticia de la muerte de Heydrich, su furia fue apocalíptica. Llamó por teléfono desde su cuartel general y ordenó la ejecución inmediata de 10.000 checos como represalia. La orden era clara, precisa y absolutamente desproporcionada. Hitler quería que el pueblo checo pagara un precio tan alto por el asesinato de Heydrich que nunca, jamás, se atrevieran a levantar la mano contra el Reich otra vez. Solo la intervención de Karl Hermann Frank, el segundo al mando de Heydrich en el protectorado, logró moderar ligeramente la orden de Hitler. Frank argumentó que ejecutar a 10.000 checos paralizaría completamente la producción industrial de Checoslovaquia, que era vital para el esfuerzo de guerra alemán. Hitler, a regañadientes, redujo la cifra, pero la sed de venganza nazi no disminuyó en absoluto. El funeral de Heydrich fue un espectáculo de propaganda nazi en su máxima expresión. El 7 de junio se celebró una ceremonia elaborada en Praga. El ataúd de Heydrich fue expuesto en el Castillo de Praga, el mismo lugar desde donde había gobernado con mano de hierro. Miles de oficiales nazis desfilaron frente al ataúd, rindiendo homenaje al hombre caído. Luego, el ataúd fue montado en un tren especial que lo llevó a Berlín. El 9 de junio,
en la nueva Cancillería del Reich en Berlín, se celebró una segunda ceremonia fúnebre. Adolf Hitler mismo pronunció el elogio fúnebre, describiendo a Heydrich como el hombre con el corazón de hierro, como uno de los pilares fundamentales del Tercer Reich, como un mártir de la causa nazi. Heinrich Himmler también habló, con lágrimas en los ojos, describiendo a Heydrich como su mano derecha, como el hombre que había hecho posible la implementación de la solución final. La hipocresía de ese funeral era nauseabunda. Los nazis lloraban a un hombre que había organizado el exterminio de millones. Lo llamaban héroe, cuando en realidad había sido un asesino en masa. Lo honraban con música solemne y discursos grandilocuentes, mientras que en ese mismo momento las cámaras de gas que él había ayudado a diseñar estaban funcionando en Treblinka, en Sobibor, en Belzec. De hecho, la operación de exterminio masivo que se estaba llevando a cabo en Polonia fue nombrada Operación Reinhardt, en su honor, un tributo macabro a su papel en el Holocausto. Pero mientras los nazis lloraban a su camarada caído en Berlín, en Praga se desataba un infierno. Las tropas de las SS salieron a las calles de la ciudad con órdenes de encontrar a los asesinos de Heydrich a cualquier costo. Miles de personas fueron arrestadas indiscriminadamente. Cualquiera que hubiera estado cerca del lugar del atentado, cualquiera que conociera a alguien que conociera a alguien sospechoso, cualquiera que mostrara la más mínima señal de simpatía hacia la resistencia, era detenido, interrogado, torturado. Los interrogatorios eran brutales. Las SS aplicaban técnicas de tortura diseñadas para romper la voluntad humana en cuestión de horas. Golpes con porras, inmersión en agua helada, descargas eléctricas, privación de sueño durante días, amenazas contra las familias de los detenidos. Algunos hablaban bajo la tortura, revelando nombres, direcciones, conexiones. Otros se mantenían firmes hasta la muerte, llevándose sus secretos a la tumba. Se ofreció una recompensa de 100.000 coronas checas, una fortuna en esa época, a cualquiera que proporcionara información sobre el paradero de los atacantes de Heydrich. Los nazis cubrieron Praga con carteles que mostraban las fotografías de Gabčík y Kubiš, ofreciendo la recompensa y amenazando con ejecuciones masivas si los culpables no eran entregados. Mientras tanto, Gabčík, Kubiš, Balčík y los otros paracaidistas se escondían en Praga, moviéndose de un refugio a otro, viviendo cada día con la certeza de que la red se estrechaba a su alrededor. Las familias checas que los albergaban arriesgaban sus vidas cada segundo. Una sola llamada telefónica anónima, una sola mirada sospechosa de un vecino, podía significar la muerte para todos. Durante días, los paracaidistas lograron evadir la captura gracias a la valentía extraordinaria de la población checa que los protegía. Pero la presión era insoportable. Cada día que pasaba, más personas eran arrestadas, más personas eran torturadas, más personas morían. Y entonces llegó la traición. Karel Čurda, el sargento mayor que había sido parte del grupo de paracaidistas, que había conocido a Gabčík y Kubiš desde su llegada a Praga, que había participado en la planificación de operaciones de resistencia, finalmente se quebró. Las razones exactas de su traición nunca quedaron completamente claras. Algunos historiadores creen que fue por la recompensa de dinero que los nazis ofrecían. Otros piensan que fue porque no podía soportar ver la ola de ejecuciones que se estaba abatiendo sobre la población checa y creyó ingenuamente que si entregaba a sus camaradas, las ejecuciones se detendrían. Otros especulan que simplemente era un cobarde que cedió ante el miedo. Fuera cual fuera la razón, el 16 de junio de 1942, Karel Čurda se presentó ante Karl Hermann Frank, el segundo al mando nazi en el protectorado.
Churda traicionó a sus compañeros, revelando nombres, direcciones y, lo más importante, el escondite donde los paracaidistas se habían refugiado. Los paracaidistas se estaban escondiendo en la cripta de la iglesia ortodoxa de San Cirilo y San Metodio, en el centro de Praga. Era un refugio perfecto en muchos sentidos. Estaba bajo tierra, tenía gruesas paredes de piedra, era un lugar sagrado que pocos sospecharían. El obispo de la iglesia, Gorad Pavlik, había ofrecido el refugio sabiendo perfectamente que estaba firmando su propia sentencia de muerte si los nazis lo descubrían. Cuando los nazis supieron dónde estaban los paracaidistas, no perdieron tiempo. En la madrugada del 18 de junio de 1942, a las 4:15 de la mañana, 800 tropas de las SS rodearon la iglesia. Era una fuerza desproporcionada para capturar a 7 hombres escondidos en una cripta, pero los nazis no querían correr riesgos. Los soldados alemanes entraron en la iglesia con las armas listas. Llamaron a los paracaidistas a que se rindieran. La respuesta fue una ráfaga de disparos. Los paracaidistas, sabiendo que no tenían escapatoria, habían decidido luchar hasta el final. La batalla que siguió fue épica y desesperada. 7 hombres contra 800. En la parte superior de la iglesia, 3 paracaidistas lucharon durante horas, disparando desde las ventanas, lanzando las últimas granadas que tenían, vendiendo sus vidas lo más caro posible. Uno a uno fueron cayendo bajo el fuego abrumador de las SS. Adolf Opalka, el teniente que había coordinado tantas operaciones, murió defendiendo la escalera. Jan Kubiš, que había lanzado la granada que hirió mortalmente a Heydrich, murió por las heridas sufridas en el atentado, agravadas por días sin tratamiento médico adecuado. En la cripta subterránea, Josef Gabčík y 3 compañeros más resistieron incluso más tiempo. La cripta era como una fortaleza en miniatura, con paredes gruesas de piedra y solo una entrada estrecha. Los nazis intentaron entrar por la fuerza y fueron rechazados una y otra vez por el fuego preciso de los paracaidistas. Entonces, los nazis cambiaron de táctica. Trajeron a los bomberos de Praga y les ordenaron inundar la cripta. El agua comenzó a fluir hacia el espacio subterráneo, llenándolo lentamente. Los paracaidistas se subieron a los bancos, a las repisas, a cualquier superficie elevada, pero el agua seguía subiendo. Cuando el agua llegó a la altura del pecho, cuando ya no había esperanza de escape, cuando las últimas balas habían sido disparadas, los 4 hombres en la cripta tomaron su última decisión. No serían capturados vivos, no serían torturados para revelar nombres de otros resistentes, no serían exhibidos como trofeos nazis. Josef Gabčík se suicidó con su última bala. Los otros 3 hombres hicieron lo mismo. Cuando las tropas de las SS finalmente entraron en la cripta inundada, encontraron 4 cuerpos flotando en el agua. Los hombres que habían matado a Reinhard Heydrich habían muerto, pero habían muerto en sus propios términos, negándole a los nazis el triunfo final de capturarlos vivos. Pero la venganza nazi no terminó allí. Ni siquiera había comenzado realmente. El obispo Gorazd Pavlik, que había dado refugio a los paracaidistas, fue arrestado junto con los sacerdotes de la iglesia. Fueron llevados al campo de tiro de Kobylisy, en un suburbio al norte de Praga, y fusilados el 4 de septiembre de 1942. El obispo Gorazd enfrentó el pelotón de fusilamiento con serenidad absoluta, diciendo que moría con la conciencia tranquila por haber ayudado a hombres valientes. Años más tarde, sería glorificado como mártir por la Iglesia Ortodoxa Oriental. Las familias que habían ayudado a los paracaidistas fueron cazadas meticulosamente. Anna Malinová, la novia de Jan Kubiš, fue arrestada y enviada al campo de concentración de Mauthausen-Gusen.
donde murió en condiciones inhumanas. Marie Kovarníková, la joven que se había enamorado de Kubish, sufrió el mismo destino. Marie Opálková, la tía de Adolf Opálka, fue ejecutada en Mauthausen el 24 de octubre de 1942. Su padre, Víctor Jarolim, también fue asesinado. Pero la venganza más infame de todas fue la masacre de Lidice. Lidice era un pequeño pueblo a unos 20 kilómetros al noroeste de Praga. No tenía absolutamente ninguna conexión con el atentado contra Heydrich. Los habitantes de Lidice eran gente sencilla, mineros, granjeros, trabajadores, pero los nazis, en su paranoia y sed de venganza, creyeron falsamente que el pueblo había dado refugio a los paracaidistas. En la noche del 9 de junio de 1942, las tropas de las SS rodearon Lidice. Separaron a los hombres de las mujeres y los niños. Todos los hombres y adolescentes varones mayores de 16 años, un total de 173 personas, fueron fusilados en grupos de 10. Las ejecuciones duraron toda la noche. Los gritos de los moribundos se escuchaban en todo el pueblo. Las mujeres, un total de 195, fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbrück. La mayoría murió allí. Los 95 niños del pueblo fueron evaluados para determinar si eran germanizables, es decir, si tenían características arias suficientes para ser adoptados por familias alemanas. Solo 17 niños pasaron esa evaluación grotesca y fueron enviados a Alemania para ser reeducados. Los otros 78 niños fueron enviados al campo de concentración de Chelmno, donde fueron asesinados en cámaras de gas. Después de las ejecuciones, los nazis destruyeron físicamente el pueblo de Lidice. Quemaron todas las casas, demolieron la iglesia, arrasaron el cementerio, nivelaron el terreno con excavadoras. Lidice simplemente dejó de existir. Los nazis borraron el pueblo del mapa y prohibieron que se volviera a usar ese nombre en Checoslovaquia. Unos días después, otro pueblo, Ležáky, sufrió un destino similar. Los nazis encontraron un transmisor de radio de la resistencia allí, y eso fue suficiente para condenar a todo el pueblo. Todos los habitantes adultos fueron ejecutados. Los niños fueron enviados a campos de concentración. En total, las represalias por el asesinato de Heydrich costaron la vida a más de 5.000 checos. 5.000 personas inocentes masacradas para vengar la muerte de un hombre que había organizado el asesinato de millones. Karel Čurda, el traidor que había revelado el escondite de los paracaidistas, recibió su recompensa de los nazis, casi 2 millones de Reichsmarks, una fortuna que manchaba sus manos con la sangre de sus camaradas. Vivió el resto de la guerra bajo protección alemana, odiado por todos los checos que conocían su traición. Cuando la guerra terminó en 1945, con la derrota de Alemania, Čurda fue capturado por las autoridades checoslovacas. Fue juzgado por traición en un tribunal que no mostró la menor compasión. El 29 de abril de 1947, Karel Čurda fue ejecutado en Praga. Sus últimas palabras no fueron registradas, pero uno puede imaginar que llevaba el peso de todas las muertes que su cobardía había causado. La viuda de Heydrich, Lina, tuvo una vida larga y controversial después de la guerra. Se casó de nuevo con un empresario finlandés y vivió hasta 1985. Durante toda su vida, nunca renunció a las ideas nacionalsocialistas. Nunca expresó remordimiento por los crímenes de su marido. En 1976, publicó unas memorias tituladas Viviendo con un criminal de guerra, en las que defendía a Heydrich y minimizaba su papel en el Holocausto. Recibió una pensión del gobierno de Alemania Occidental,
después de litigar durante años, argumentando que su marido había sido un general alemán muerto en acción y que por lo tanto ella merecía una pensión de viuda. El hecho de que ese general hubiera sido uno de los principales arquitectos del mayor crimen de la historia humana aparentemente no importaba desde el punto de vista legal. Pero aunque Lina Heydrich vivió hasta una edad avanzada, la memoria de su marido no encontró paz. El legado de Reinhard Heydrich es el de uno de los hombres más malvados de la historia. Su nombre está asociado para siempre con el Holocausto, con las masacres, con el terror. No hay estatuas que lo honren. No hay calles que lleven su nombre. Solo hay recuerdo de sus crímenes. En contraste, Joseph Gabčík y Jan Kubiš son recordados como héroes nacionales en la República Checa. En el lugar exacto donde ocurrió el atentado, en el distrito de Libeň de Praga, se inauguró en 2009 el Memorial de la Operación Anthropoid. Es una escultura de bronce que muestra a los paracaidistas en el momento del atentado, un tributo permanente a su valentía. La cripta de la iglesia de San Cirilo y San Metodio, donde murieron los paracaidistas, es ahora un museo y un lugar de peregrinación. Miles de personas visitan cada año ese espacio subterráneo donde 7 hombres libraron su última batalla. Las paredes todavía muestran las marcas de las balas. El aire todavía parece cargado con el eco de esos momentos finales. En 2016, el director Sean Ellis llevó la historia a la gran pantalla con la película Anthropoid, protagonizada por Cillian Murphy como Joseph Gabčík y Jamie Dornan como Jan Kubiš. La película ayudó a llevar la historia de la Operación Anthropoid a una audiencia mundial que quizás no conocía los detalles de este episodio extraordinario de la Segunda Guerra Mundial. La Operación Anthropoid ha sido objeto de debate histórico durante décadas. Algunos argumentan que el asesinato de Heydrich fue un error estratégico, que las represalias nazis fueron tan brutales que el precio en vidas inocentes fue demasiado alto. Otros argumentan que el asesinato fue necesario desde un punto de vista moral y simbólico, que demostró al mundo que los checos no se habían rendido, que incluso en los momentos más oscuros de la ocupación nazi, la resistencia estaba viva. Lo que nadie puede negar es que la Operación Anthropoid fue el único asesinato exitoso de un alto jerarca nazi organizado por un gobierno en el exilio durante toda la Segunda Guerra Mundial. Otros atentados contra líderes nazis, como la Operación Valkyria contra Hitler, fracasaron, pero Gabčík y Kubiš lograron lo imposible. Con una granada lanzada en una curva de Praga, cambiaron el curso de la historia. Reinhard Heydrich murió creyendo que era invencible, que los pueblos sometidos por el Reich nunca tendrían el valor de levantarse contra sus amos. Murió equivocado. 2 hombres con más coraje que un ejército entero demostraron que incluso el más poderoso de los tiranos puede ser derribado, que incluso el más oscuro de los imperios puede ser desafiado. Y así termina la historia de la Operación Anthropoid, una historia de valentía extraordinaria, de sacrificio absoluto, de un momento en el que unos pocos hombres buenos se enfrentaron al mal encarnado y, a pesar del costo terrible, a pesar de las represalias horrendas, a pesar de saber que probablemente morirían en el intento, dijeron: basta. En las calles de Praga hoy, la vida continúa. Los tranvías recorren las mismas avenidas por donde huyeron Gabčík y Kubiš. Los niños juegan en los parques donde antes marchaban las tropas nazis. La ciudad ha sanado, ha sobrevivido, ha prosperado. Pero si uno visita esa curva en el distrito de Libeň, si uno se para en el lugar exacto donde explotó la granada que mató a Heydrich, puede casi sentir el eco de ese momento. Puede imaginar a 3 hombres esperando con el corazón acelerado.
Puede visualizar el Mercedes acercándose. Puede escuchar la explosión que resonó alrededor del mundo, y puede recordar que la historia, a veces, es escrita no por los poderosos, sino por los valientes. Fin.